Hola, familias de Cosquín, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, vamos a empezar el vivo de YouTube de esta semana. Se vino el frío, eh, hay que abrigarse y cuidarse. Vamos a empezar con la actividad que les envié esta semana, que era sembrar arvejas en una maceta. ¿Por qué motivo? Porque en esta época del año es muy difícil. No imposible, pero ya es muy difícil comenzar a sembrar. ¿Por qué? Porque ya fines de julio, en julio, fines de agosto, ya cosechamos. Entonces, mi idea fue empezar a ir mostrándoles a ustedes e ir de a poquito, entre todos, ir armando lo que va a ser la futura huerta. Ir preparando el espacio para que cuando sean los primeros días de septiembre ya poder empezar a sembrar. Entonces se me ocurrió mandarles arvejas para que, ¿se acuerdan que yo otro día dije que las leguminosas captaban el nitrógeno del aire y lo enviaban al suelo? Es empezar a que la tierra que vamos a poner dentro de los recipientes, comiencen a tener los macronutrientes. Yo les envié como actividad sembrar arvejas dentro de una maceta. ¿Por qué motivo? Yo acá hice el dibujo. Para que ustedes puedan ver cómo yo replico lo mismo que hago en la tierra en una maceta. En tierra, ¿se acuerdan que yo puse la otra vez, hablando del concepto de asociar, lechuga, acelga y lechuga por las profundidades de raíces y por la altura de las hojas? ¿Para qué? Para que, por un lado, por las raíces, las plantas capten los distintos nutrientes y por la altura de las hojas para que sean como vallas para los insectos que vienen o para que una le dé sombra a la otra o puedan expandirse. Lo mismo pasa con las macetas. Yo puedo asociar, poner 3 macetas, lechuga, acelga y lechuga, y voy a asociar de esa forma. Cuando yo rote, en la que tuve acelga voy a poner lechuga y en la que tuve lechuga voy a poner acelga. O sea, fíjense cómo lo que quise mostrarles es cómo se puede en la tierra o en las macetas hacer lo mismo. Al mismo tiempo, ustedes estuvieron viendo conmigo y multiplicando aromáticas. Alrededor de esas macetas, ir preparando macetitas chiquitas con las aromáticas que fueron multiplicando para que esas aromáticas atraigan o rechacen ciertos insectos que pueden perjudicar a nuestros cultivos. Si yo lo hago en tierra, paso a mirarlo desde arriba, tengo la selga, la lechuga y la lechuga, siempre en la punta de ese llamado tablón o espacio de tierra, en los extremos, voy a agregarle las aromáticas. O puedo hacer lo que solemos llamar una isla de aromáticas en la punta o a los costados, para que protejan esos cultivos. Entonces, mi idea fue mostrarles cómo podemos ir haciendo o ir diagramando el espacio de huerta, que puede ser, a ver, me voy a correr, o en la terraza, ir agregando esas macetas, o en el balcón, ir agregando esas macetas,
O si tengo un patio y quiero ir poniendo las macetas distribuidas de esta forma, o en las paredes de costado. Entonces vamos a ir esta semana, les voy a mandar también habas. Las habas lo que tienen es una raíz muy muy profunda, entonces para que esa tierra se vaya recuperando con uno de los nutrientes, que es el nitrógeno. La semana anterior les había explicado que los conceptos de la agroecología eran asociar, rotar y el abono compuesto. Y quiero hacer hincapié en el abono compuesto porque se acuerdan que les dije que lo que normalmente llamamos compost no es un compost, se llama abono compuesto. Les voy a explicar el por qué. Cuando yo voy a hacer un verdadero compost, necesito mucho espacio. ¿Por qué voy a necesitar mucho espacio? Porque voy a tener que hacer una pila que tenga un ancho de 1 metro por 1,50 m de alto. Necesito tener mucho espacio, necesito un lugar donde esté el sol, pero al mismo tiempo protegido por algún árbol, o sea, no un sol directo. Eso se suele hacer en espacios grandes. Eso es lo que se llama un compost, o lo van a sentir hablar de la palabra enmienda. ¿Por qué? Porque ese compost le va a aportar al suelo materia orgánica, que lo que va a hacer es facilitar que ese suelo sea poroso, sea permeable, que tenga las mismas características del suelo y al mismo tiempo le aporte nutrientes. Y esa enmienda o compost es inocuo. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo voy a hacer? Yo lo que voy a armar es una cama de ramas para que facilite el ingreso de aire, porque esas bacterias van a necesitar aire y oxígeno. Voy a poner encima una capa de material fresco, vegetales, poda, yerba, saquitos de té, borra de café, son materiales orgánicos. En una proporción mínima, o sea menor, que sería la mitad de lo que puse de frescos, voy a poner secos, que serían cartón, hojas secas, diario. El diario no hay problema porque dicen que el diario contamina, pero no es así. La tinta del diario es tinta vegetal, así que no hay problema. Y lo que voy a poner arriba es estiércol, o lo que normalmente se llama bosta o bosta de caballo. Puede ser de caballo o de vaca, pero la ideal es la de caballo, es la que más nutrientes tiene, la más completa es. Arriba una capita de tierra, que lo que tiene esa tierra es como que le inoculo las bacterias que yo voy a necesitar para que esto empiece a funcionar. Y una vez que agregué la tierra, vuelvo de nuevo. Otra vez, doble capa de material fresco, una capa de material seco, y así sucesivamente hasta que llego al 1,50 m. Esto va a tardar alrededor de 6 meses en hacerse. Cuando termine de hacerse esta pila de 1,50 m, me queda así, porque esas bacterias que van a trabajar, o organismos que van a trabajar dentro de ese compost, van a ir transformando esos materiales que yo puse en materia orgánica, en lo que es el humus. Tarda alrededor de 6 meses, como les dije. Una vez que ya tenga terminado, lo que voy a hacer es, en bolsas de nylon agujereadas, lo voy a tapar.
lo voy a guardar, perdón, y lo voy a guardar en un lugar donde no llegue el agua. ¿Por qué es inocuo? Se los explico como para que lo sepan. Porque cuando yo arme esta pila, enseguida empiezan a funcionar o a activarse unas bacterias en esta etapa, primera etapa, que se llama termófila, que empiezan a degradar la materia. Cuando llego a los 30 grados, sigue aumentando hasta que llega a 70 grados. Esas bacterias que necesitan oxígeno, necesitan agua, humedad, empiezan a degradar los alimentos y los llevan a 70 grados. ¿Se acuerdan cuando les mostré el termómetro? Donde arriba de los 65 grados lo que hacía era matar todos los microorganismos patógenos. Bueno, a esa temperatura se elimina todo. Cuando terminan esas bacterias de degradar, comienza un proceso en donde empieza a bajar la temperatura nuevamente. Esa etapa también se llama etapa mesófila y cuando llega casi a su final, ahí empiezan a ingresar lombrices, bichos bolitas, todo tipo de insecto que lo que va a hacer es seguir degradando los restos que quedaron hasta llegar a la etapa final, donde en la etapa final lo que voy a tener es lo que se llama humus. Ese humus yo lo voy a incorporar a la tierra cuando termine la temporada y vaya a rotar. Como se fue consumiendo, la tierra se fue compactando, lo que voy a hacer es agregarlo a la maceta o al cantero. Le voy a agregar esa materia orgánica que le va a volver a dar porosidad, va a mantener la temperatura estable de la tierra para que las plantas crezcan bien y le va a aportar nutrientes. Otro compost es el lombricompuesto. Ese tema lo voy a dejar para la semana que viene porque es muy lindo de contar cómo trabajan las lombrices. Es una especie de lombriz. No es cualquier lombriz puede compostar, pero para un lombricompuesto es necesaria una determinada lombriz y cómo es el proceso. Y también es inocuo. Lo que nosotros siempre hacemos en casa es un abono compuesto. ¿Por qué? Lo que tenemos en casa siempre es un recipiente, el cual puede ser cuadrado o redondo, con agujeros. Siempre agujerearlo en la parte de abajo, con una tapa arriba, porque cuando llueva no se nos lave. Y generalmente debajo ponemos como una tapa o un plato, algo que recoja el líquido que pueda ir perdiendo. Ese abono compuesto no van los materiales puestos como hacemos con la enmienda, con el compost. Lo que va es, tenemos los restos de la cocina y los vamos metiendo ahí adentro. Entonces, hicimos una ensalada, dejamos la verdura ahí adentro, tiramos la yerba del mate, tiramos la borra del café, tiramos los saquitos de té, pero tiramos por ejemplo cartón, diarios, que la precaución que tenemos que tener es que la inocuidad se la vamos a dar nosotros, porque esto no levanta temperatura. Acá hay microorganismos que trabajan, van descomponiendo, pero no es totalmente inocuo, porque no levanta temperatura. Entonces, si yo hice la ensalada y lavé la verdura con agua y las 2 gotas de lavandina, ya lo que voy a echar ahí adentro ya está libre de ningún organismo que pueda ser
lo que llaman patógenos. Si yo voy a tirar cáscaras de huevo, lo que voy a hacer es, si la serví no hay problema. Si yo hice una torta y la cáscara de huevo está como cuando yo la traje del mercado, lo que voy a hacer es hervirla y ponerla hervida. Entonces, ese es el inconveniente que vamos a tener, que la inocuidad la vamos a tener que cuidar nosotros en este caso. Uno de los problemas que la gente siempre comenta es que este tipo de abono trae moscas o trae olores. Entonces lo que vamos a tener que tener cuidado es en compensar la parte líquida con la parte seca. ¿Para qué? Si yo echo yerba, voy a poner cartón para que absorba la humedad de esa yerba o de esa borra de café. Entonces no va a haber tanta humedad que atraiga moscas, ni tenga olores. Olor es muy difícil que tenga, porque generalmente tiene que estar, como les dije, por debajo agujereado. ¿Para qué? Para que el agua no se junte, porque el abono o el compost no es un proceso de putrefacción, es un proceso de fermentación. Si empezó a pudrirse lo que está ahí adentro, ya no va a ser un abono. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Por ejemplo, yo junto la yerba del mate durante 2 días, la guardo en un tupper, en un lugar donde la dejo orear y secar, porque vieron que siempre debajo del final del mate queda líquido y todo, entonces trato de secarla un poco. ¿Para qué? Para compensar si después voy a tirar cáscaras de verduras que van a ir con líquido, para poder compensar esa humedad. Y esto se va a ir haciendo. Yo siempre lo tengo que tratar de con una palita de mano, ir removiéndolo para que siempre, acuérdense, ingrese aire. Y si llega a haber mucha humedad o mucho líquido, va a caer acá abajo. Ese líquido se llama lixiviado y lo que yo puedo hacer es guardarlo y regar las plantas, porque son todos los nutrientes que van cayendo en ese líquido. Eso es oro líquido. La precaución que voy a tener cuando haga el abono es, no voy a poner restos de carne, no voy a poner nada con grasa, no voy a poner cáscaras de naranja porque acidifican, son ácidas, y la tierra de la huerta no tiene que ser ácida. No voy a echar muchas cáscaras de frutas porque pueden traer hormigas. Lo voy a tratar de equilibrar. Lo equilibramos nosotros. Podemos poner, ya les digo, diario, siempre cortado. Lo tratamos de cortar. Diario, rollo de cartón. Si ponemos la yerba que se secó, mejor. Si ponemos la borra del café ya oreada y seca, mejor, porque vamos compensando los niveles de humedad. Lo único que tenemos que tener precaución es que la tierra para la huerta tiene que ser una tierra porosa y permeable, que deje circular el agua. Entonces, nada de origen animal, nada con aceites. A veces no nos parece tan peligroso, pero más de una vez se han tirado servilletas de papel que se han utilizado en una comida, pero eso tiene un restito de grasitud, y esa grasitud lo que hace es que tengan hormigas también. Entonces lo que va a hacer es ese venir en cantidades hormigas o moscas, va a hacer que no sea inocuo y descompensar ese sistema que yo les dije que era una cadena alimenticia.
que unos necesitaban de otros para comer. Lo desequilibro es el sistema. Un sistema que está normal, si yo traigo muchos más insectos que no son benéficos, lo que voy a hacer es desequilibrarlo. Entonces ahí tengo que empezar a equilibrar todo de nuevo. Lo ideal sería que eso no pase. Como verán, fui de carrera porque es larguísimo el tema. Familias, les voy a dejar este tema. Les voy a enviar la actividad de la semana que viene con habas. No les pude enviar la foto de la mariposa monarca y su oruga porque era mandarles mucha info. Les mandé el calendario de siembra para que tengan. Semana ya sí les mando la foto y cómo es el proceso de la transformación, lo que se llama metamorfosis. Bueno, ustedes saben que cualquier duda que tengan me la pueden preguntar por el chat de Cosquín. O si empezaron y quieren mandarme alguna foto de los chicos trabajando, moviendo la tierra, colocando la tierra en las macetas, mándenmela y yo los voy guiando. Cualquier duda que tengan, saben que estoy a disposición de ustedes. Bueno, les deseo que tengan una buena semana, a cuidarse del frío y nos estamos viendo la semana que viene. Un abrazo a mis chicos, que los extraño mucho, y a cuidarse. Chau, chau.